Hoy en Memorias de Pez os vamos a traer un siglo en el que ocurrió de todo. Y es que con el nuevo milenio parece que el mundo se revolucionó. El siglo XI es un siglo cargado de avances científicos y tecnológicos, pero también es el siglo en el que se vivió uno de los conflictos religiosos más importantes del ser humano, las cruzadas. Pero no os impacientéis mucho, que lo vamos a dejar para el final. Así que nada, agarraos, que empezamos. Comenzamos por China. Si os acordáis, la dinastía Song había llegado al poder en el anterior siglo, y como ya os avanzamos, la cosa parecía ir más o menos bien. Se había conseguido centralizar el sistema de gobierno y mejorar la burocracia, y la cultura florecía. En las primeras décadas del siglo, el poder quedó en manos de un grupo ideológico conocido como los innovadores, cuya figura principal era Wang Anshi. Durante este siglo, la ciencia china estaba en su apogeo y se lograron grandes descubrimientos e inventos como la brújula, el uso de la pólvora de cañón o la imprenta de tipos móviles, eso que se dice que inventó Gutenberg y cuya primera referencia data del 1041. Por otro lado, en términos de religión, el siglo XI fue un periodo de creciente influencia del budismo en China. La secta Chan, también conocida como el budismo zen, se volvió cada vez más popular y muchos templos fueron construidos en todo el país. Eso sí, también hubo lío. La invasión de los Jurchen fue un enorme desafío para los Song. Esta gente, que era un pueblo nómada del noreste de China, llegó a capturar la capital, la actual Kaifeng, y pondría en jaque constantemente la estabilidad del imperio. En resumidas cuentas, fue un siglo brillante para la ciencia y la cultura china, únicamente empañado por los ataques de los nómadas. Algo que, como ya habréis aprendido junto con los emperadores explotadores, ha sido uno de los grandes problemas de la historia de China. Pero no os creáis que este siglo fue solo brillante para China. El progreso artístico y científico también llegó a un punto álgido en la cultura islámica. En el campo de las matemáticas, el persa Al-Khawarizmi escribió un tratado sobre álgebra con conceptos fundamentales que se siguen usando a día de hoy. En cuanto a la astronomía, Al-Battani logró importantes logros para medir la posición y tiempo de las estrellas, algo que serviría para el trabajo posterior de astrónomos de la talla de Kepler. Sin duda, la estrella de la medicina de aquel momento fue Avicena, que escribió el canon de la medicina. Este hombre está considerado uno de los médicos más grandes de todos los tiempos y precursor de la medicina moderna. Por otra parte, durante aquellos tiempos también se construyeron maravillas arquitectónicas del calibre de la Gran Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, la Mezquita de Al-Zahar en el Cairo o la Mezquita de Yameh, situada en Isfahán. En conclusión, los musulmanes estaban que se salían. Eso sí, no os penséis que cuando hablamos del Islam seguimos hablando de un imperio consolidado. Como habéis podido ver, estos logros culturales se propiciaron en localizaciones muy distintas, al abrigo de gobiernos muy diferentes. Y es que a principios del siglo XI, el califato abasí, los de Bagdad, comenzaron a debilitarse debido a la corrupción, el avance turco y las luchas internas de poder. De esta forma, a los abasíes les empezaron a crecer los enanos por todos lados. Recordemos que hace siglos la facción rival, los omeyas, se habían exiliado a la península ibérica para fundar un emirato independiente, que más adelante se convertiría en un califato, y que después se separaría en un montón de pequeños reinos, las famosas taifas. Uno de los enanos que le creció a los abasíes fue el de los fatimíes, una dinastía chiita del norte de África que comenzó a desafiar a la autoridad abasí. El viaje de esta gente empezó en Túnez, donde crearon un estado independiente bajo la dirección de sus líderes religiosos. Más adelante consiguieron expandirse hacia el este y conquistar el levante mediterráneo, y establecer su capital en el Cairo, en Egipto. Este control sobre las regiones del Mediterráneo fue largo y permitió a los fatimíes establecer un legado cultural que perduraría en los siglos. Además de los fatimíes, al este los abasíes también tenían al imperio selyúcida y en el vídeo del imperio otomano. Estos selyúcidas se originaron de una tribu turca que se había convertido al Islam en el pasado y habían conseguido establecer un poderoso estado en Asia Central. Justo en este siglo, esta gente que era muy combativa se dedicaría a tomar territorios de los abasíes en Irán, Mesopotamia o Anatolia. Anatolia es básicamente toda la región peninsular de Turquía, que hablamos mucho de ella, igual se os escapa. Y por si fuera poco, también teníamos a los Gaznávidas, una dinastía fundada por Sebüktegin, un mameluco de origen turco. Este imperio durante el siglo XI estuvo comandado por el gran Mahmud de Ghazni, que recibió del califa abasí Al-Qadir el título de sultán, y de hecho fue el primero en ostentar tal título. Al-Qadir aprovechó para recuperar su autonomía en Bagdad, con el apoyo de los Gaznávidas suníes. De él se cuenta que fue un mecenas del arte y convirtió la capital del imperio, Ghazni, en un centro cultural capaz de rivalizar con Bagdad.
Eso sí, su figura también está empañada porque por lo visto se dedicó a destrozar un montón de templos hindúes. Y además de todos estos imperios o califatos, también había muchas dinastías más pequeñas controlando regiones en las que se profesaba el Islam, como los ziríes en el Magreb, que por cierto también gobernaron alguna de las taifas de la península, o los buyíes en Mesopotamia. Y si esto ocurría en el mundo islámico, ahora vamos a ir al mundo cristiano. ¿Qué estaba pasando en el otro lado del tablero? Bueno, pues en Europa los reinos cristianos estaban que lo petaban. En este siglo Inglaterra se consolidó tras su unificación, aunque las dinastías que la gobernaron dieron un buen volantazo. Y es que a pesar de resistir los ataques vikingos durante un montón de años, la casa Wessex, que fue la que unificó el país, acabó por caer ante unos señores que tenían origen vikingo, los normandos. Esto ocurrió tras la batalla de Hastings en el año 1066, en la que Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, invadió y derrotó al rey anglosajón Harold Godwinson. Con la victoria de Guillermo se produjo la unificación efectiva de Inglaterra bajo el control normando. Por otro lado, los reinos cristianos de la península ibérica estaban enfrascados en aquellos tiempos en su proceso de reconquista. Entre estos reinos se encontraba el de León, el de Castilla, el de Navarra, la Corona de Aragón o el Condado de Barcelona. Así, además de pegarse entre ellos, estos reinos cristianos hacían frente común contra los ya mencionados reinos de taifas musulmanes y a unos beligerantes y brutales visitantes del norte de África, que llegaron para guerrear contra los cristianos, los almorávides, y posteriormente los almohades. Por otro lado, en Francia se dio la fundación de la dinastía Capeta, con Hugo Capeto como rey, y así comenzó la consolidación del poder real. Esta dinastía gobernaría nada más y nada menos que hasta la mismísima Revolución Francesa. Por otra parte, tras la coronación de Otón el Grande, en el año 962, la fuerza del Sacro Imperio de los pueblos germánicos era ya indiscutible. Como habéis podido ver, en todos estos acontecimientos estuvo presente la cristiandad, y era algo que iba a ir a más. El poder de la Iglesia en la Europa occidental no dejaba de crecer, y esto es algo que iba a traer grandes consecuencias para el mundo. Mientras tanto, en el otro lado de Europa, el Imperio Bizantino viviría un inicio de siglo esplendoroso, en el que el emperador Basilio II plantaría cara a sus rivales, los búlgaros, y los derrotaría en la batalla de Clidio. No obstante, las cosas iban a poner más feas. Durante este siglo los bizantinos tuvieron que vérselas con los turcos selyúcidas, llegando a sufrir importantes derrotas como la de la batalla de Mazinkar en el año 1071. Así, Europa quedó claramente dividida en dos bloques que enarbolaban a su manera la bandera de la cristiandad, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino. Y como ya os hemos dicho, el poder de la Iglesia de Occidente era enorme, y por ello mismo el Papa quería ser la autoridad suprema de la religión en todo el mundo. No obstante, los bizantinos consideraban muy importante la figura del patriarca de Constantinopla, y no estaban para tonterías. La rivalidad entre el Papa y el patriarca de Constantinopla trajo un choque de opiniones enorme. Además, los bizantinos estaban hasta las narices de tener que soportar todas las guerras contra los musulmanes, mientras que en Occidente estaban así como viva la vida. Por si fuera poco, entenderse era cada vez más difícil, porque mientras que en Occidente se utilizaba el latín, en el Imperio Bizantino usaban el griego. Vamos, un Cristo. Nunca mejor dicho. Así, de forma inevitable, se llegó a la primera gran ruptura del cristianismo, el Cisma de Oriente de 1054, que dividió la religión cristiana en dos grandes ramas, la rama católica en Occidente y la rama ortodoxa en Oriente. Pero todavía quedaba un episodio por concluir, a propósito del cristianismo, en nuestro siglo XI. Sí, amigos, llegamos a la Primera Cruzada, una de las misiones religiosas realizadas por los cristianos para recuperar Tierra Santa. Tenéis un vídeo sobre las cruzadas en el canal, y es que como habéis podido observar a lo largo del vídeo, los cristianos y los musulmanes estaban chetadísimos, y al final solo podía quedar uno. El tema empezó en el 1095 con el emperador de Bizancio Alejo I pidiendo un poco de ayuda, porque estaba hasta el cuello de invasiones turcas. En esta llamada el Papa Urbano II vio una oportunidad para recuperar el poder tras una etapa de crisis, y por qué no decirlo, hacer un poquito de propaganda a la Iglesia. De esta forma, desde un montón de lugares de Europa, la Iglesia llamó a la peregrinación armada y a la formación de asentamientos cristianos. Así aparecieron un montón de caballeros del Sacro Imperio, Francia y otros lugares, buscando gloria y oro, alistándose a la misión sagrada. La primera cruzada fue un éxito para los cristianos. El 15 de julio del 1099 conquistaron la ciudad de Jerusalén y formaron el Reino de Jerusalén, algo que iba a traer cola hasta un punto que no os podéis imaginar.
Una de las consecuencias de la victoria cristiana fue la expulsión de los turcos y la separación del imperio selyúcida, algo que permitió respirar a Constantinopla unos añitos más. Por otro lado, el Papa de Roma logró lo que se buscaba, aumentar el poder de la Iglesia católica aún más. Así que como conclusión, podemos decir que tanto un bloque cristiano como el otro ganaron. En cuanto al resto del mundo estaba la cosa calentita, pero no tenemos tiempo para más. En el siguiente vídeo haremos un repaso a la India, al sudeste asiático y por supuesto os contaremos cómo continuaron las cruzadas. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.